Hola, ¿cómo estás? Si deseas aprender a crear pliegues para las prendas de tus ilustraciones y pasar de esto a esto, pues acompáñame que te voy a mostrar en pocos pasos cómo lograrlo. Vamos. Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero vamos a revisar esta referencia que podemos visualizar aquí, donde observamos dos puntos de tensión y vemos los pliegues que se generan entre ambos puntos. Y también notamos que en los extremos los pliegues se suelen ver de una manera más recta. Entonces, vamos a utilizar una capa, vamos a configurar un pincel. Esta capa va a estar en modo multiplicar y vamos a utilizar un valor tonal grisáceo. Configuramos el pincel con un clic derecho. Para simular pues las sombras hay que trabajar con un pincel difuso, dureza 0. El tamaño, no hay un tamaño exacto, todo dependerá el tamaño de pliegues que vamos a crear. Y después de definir ello, vamos a bajar la opacidad a un entre 40%, el flujo también. Esto nos va a permitir crear sombras más controladas, porque si no te van a salir unas sombras muy duras. Entonces la idea es que vayas controlándolo con la presión de la tableta, ¿ya? Y aquí, como puedes observar, voy a tratar de simular esos pliegues. No los voy a hacer exactamente igual, solamente respetando lo que hemos analizado hace un momento, cómo se forman los pliegues, y de esta manera pues ir creando un poco de sombra entre ellos, ¿no? Y como puedes observar, vas repasando en los lugares donde quieras crear sombras un poquito más marcadas, bajas o aumentas el tamaño del pincel dependiendo de los pliegues que vas a crear y las sombras que vas a también representar. Entonces voy viendo cómo se crean, cuál es el comportamiento de los pliegues entre esos dos puntos de tensión para ir imitándolos también en la ilustración que tengo aquí a la derecha. Y voy creando un poquito más de sombras. Recuerda ir jugando con el tamaño del pincel porque van a haber sombras más suaves y sombras un poquito más fuertes. También van a haber sombras más marcadas y sombras más tenues. Entonces, para crear las sombras más tenues, sombras más difusas, la idea es trabajar con un tamaño de pincel más grande. Mientras más grande, más difuso. Más pequeño, más marcado. Entonces, como ves, no hay un tamaño de pincel exacto. Siempre vas a ir probando, cambiando de tamaño dependiendo pues las sombras que vas a crear, o en este caso los pliegues. Y si te salieron un poco marcadas, para esto nos sirve el borrador. Tomo el borrador con una configuración muy similar al pincel, una opacidad en 20%, un flujo 20%, y voy borrando en aquellos lugares que veo que se ha marcado mucho. También vas jugando con la opacidad de la capa. Si te salió un poco fuerte, pues le bajas. Muy bien, entonces voy a oscurecer un poquito más el brillo para las sombras y voy viendo qué tal van quedando esta primera capa con esta sombra un poco más controlada. La idea es que esa primera capa se vea con una sombra sutil, algo suave. Ya vamos a ir utilizando otras capas para poder remarcar más esos pliegues. Entonces vamos viendo los puntos de tensión, vamos viendo el comportamiento de los pliegues que se van generando, y en los extremos vemos que los pliegues se ven un poco más rectos. Ahora lo que vamos a hacer es, después de ir analizando, si por ahí ves que hay alguna sombra un poco fuerte, con el borrador le vas quitando, ¿no? Y en la capa vas viendo tu capa y comparando un poquito pues el antes y el después. Si ya quedó ok, vamos a insertar otra capa más para las sombras de oclusión. Las sombras de oclusión son aquellas sombras donde se suele remarcar, los pliegues se suelen ver más duros, más fuertes. Vamos a modificar el modo de fusión a multiplicar y utilizaremos un pincel más pequeño, un poco más pequeño, para poder remarcar más dichas sombras, ¿ok? Entonces aquí estoy configurando un tamaño 26, 30, no hay una fórmula perfecta, la idea es ir probando. Va a ser la misma configuración del pincel, solo que voy pasando con un poquito más de fuerza para que se pueda remarcar más, así como puedes observar. Siempre remarcar bien al inicio y al finalizar remarcar más suave o presionar de una manera más suave para que se generen unas puntas al final, ¿no? Como puedes observar aquí. Entonces puedes ir remarcando un poquito más de presión, y como ves al final, a los extremos, de una manera más en puntita,
Ahora, si tú te preguntas cómo puedo lograr ese término en punta, esto es gracias a este botoncito que estoy habilitando aquí en Photoshop, que nos permite controlar las pinceladas, la presión. Más duro, se ve más grueso, y más suave, el trazo se hace más finito. ¿Ok? Entonces eso es lo bueno, que podemos controlarlo con nuestra tableta. Entonces vas pasando, si por ahí no te funciona Control Z, entonces vas viendo, vas remarcando en aquellos lugares donde quieres que el pliegue tome mayor fuerza. Y acá te comento un poquito acerca de las sombras de oclusión. Las sombras de oclusión es aquel lugar donde dos superficies, dos cuerpos se juntan, hay como que más tensión entre ellos, es como que se juntan de tal manera que la luz no ingresa. ¿Ya? Entonces la sombra de oclusión suele ser más remarcada, es por eso que aquí estoy remarcando un poco más. Y como te decía, también si por ahí notas que ha habido mucha presión o está algo exagerado, optas a utilizar tu borrador, y con ese borrador puedes ir suavizando un poquito más esas sombras. También puedes jugar con la opacidad para que la sombra se vea un poquito más tenue, ¿no? No se vea tan marcada y de pronto no se vea tan exagerado. Entonces, por ahí con un pincel más finito, estoy remarcando un poquito más en las sombras de oclusión, no realizando un trazo continuo, sino es como que un trazo dejando como que un lugar sí, un lugar no, marcamos con más fuerza, así como una especie de guioncitos, para que vayas teniendo una idea. No es algo, no es algo continuo, sino que como que voy presionando y voy soltando, voy presionando, voy soltando, para crear pues ese tipo de pliegues, ¿no? Entonces vas a ir probando, y recuerda que tenemos el borradorcito que te va a ayudar para poder ir borrando algunos lugares que tal vez por ahí marcamos mucho. Entonces, de esta manera estoy realizando esa presión controlada en algunos lugares más fuertes, en unos lugares más sutiles, para generar justamente o darle mayor presencia al pliegue, ¿no? En aquellos lugares donde el pliegue es más, toma mayor presencia o mayor fuerza. Ahora, después de realizar ese procedimiento, voy a crear otra capa para las luces. Para las luces voy a aclarar un poquito más el brillo, y el tamaño de pincel va a ser similar al que hicimos inicialmente para las sombras. Cambias el modo de fusión a aclarar, trama, sobreexponer color, uno de ellos. No hay un modo específico, todo será, vamos a ir moldeándolo dependiendo la necesidad, ¿ya? Entonces, con la misma configuración que el pincel que utilizamos para las sombras iniciales, vamos marcando en aquellas áreas de luz. Entonces, como puedes observar, aquí ya se va notando. Los trazos tienen que ser algo sutiles, no lo exageres. Es por eso que trabajamos con una opacidad entre 40% para controlar. Si necesitas marcar más, pues presionas más, no hay problema, vuelves a repasar, ¿ya? Entonces aquí, como puedes observar, cómo se ven estas zonas iluminadas. Si requiero agregar un poco más, pues lo hago. Entonces voy analizando, voy viendo en qué parte de mi referencia se ve un poquito más fuerte. Entonces, como ves aquí, estoy pasándole un poquito más. Por aquí también otra pasada para que pueda verse de una manera más, más similar pues a la referencia. Y las pasadas que vas a realizar no van a ser pasadas rectas, sino siempre respetando la forma del pliegue, ¿no? Si el pliegue va en curva, tus pasaditas van a ser en curva también, las pinceladas van a ser en curva también. Entonces, siempre respetando ese lineamiento. Y ahí vamos viendo el antes y el después. También puedes ir probando con otros modos de fusión, puedes ir probando también bajando la opacidad. Observa que los pliegues también, el brillo, terminen en puntita. Si por ahí te salieron muy rectos, con el borrador vas quitando un poquito creando las puntas pues al finalizar la parte de la iluminación, ¿no? Entonces aquí voy probando con otros modos de fusión para ir viendo cuál de ellos va. Como ves, algunos se remarcan mucho más y da la sensación de como si este material fuera más sedoso, ¿no? Entonces, todo dependerá pues el tipo de material. En mi caso quiero que se vea un poco más opaco porque pues no es seda, es tela de algodón. Entonces no quiero que el brillo sea tan exagerado, por tal motivo voy probando. Y de esa manera vas viendo cómo va quedando, ¿ya? Y básicamente es eso.
Básicamente es eso. Como puedes observar, con unas 3 capas, jugando con sombras suaves, sombras fuertes, sombras de oclusión y la iluminación, podemos conseguir este resultado. Y finalmente decido cambiar un poco el color inicial. Puedo jugar con verde, azul. Como ves, cada color que aplique se va a respetar las tonalidades de las luces y sombras. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Como siempre, ha sido un gusto compartir este video con ustedes. Cuídense mucho. Suscríbanse a mi canal y no se olviden que este archivo se los estaré compartiendo en la descripción de este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.